Hola, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de actividades Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se está llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. El día de hoy tenemos el gran honor de presentarles a la doctora Carla Oyuki Juárez, la bioingeniera Salma López y a la químico farmacobióloga Elizabeth Guerrero, quien a través de Nanotox Lab nos presentarán la charla Nuestro camino en la ciencia, menos prejuicios y más referentes cercanos. Bueno, les voy a presentar a cada una de nuestras ponentes y bueno, en primer lugar tenemos a la químico farmacobióloga Elizabeth Mavil Guerrero, quien se graduó en el 2019 como química farmacéutica bióloga con mención honorífica de la Universidad Veracruzana. Realizó su tesis de licenciatura en el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo de la UNAM. Tiene estancias académicas y prácticas profesionales en la Facultad de Química de la UNAM, el Instituto de Ecología, Hospital Ángeles y Laboratorio SAB en Jalapa, Veracruz. Trabajó en Cardel Medical y Farmacias Huesca como responsable de asuntos regulatorios y administrativos de insumos para la salud. Es miembro de la representación estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana en la sección estudiantil Jalapa, Veracruz. Participa en la elaboración de materiales de divulgación científica con la doctora Carla Oyuki Juárez en Nanotox Lab y actualmente cursa la maestría en nanociencias del CICESE UNAM en Ensenada, Baja California. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Bueno, también contamos con la participación de la bioingeniera Salma López Rodríguez, quien es bioingeniera egresada de la Universidad Autónoma de Baja California en el 2019. En el 2020 aprobó con mención honorífica su examen de tesis de licenciatura en el área de nanotoxicología. En el 2018 hizo un intercambio estudiantil en la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con un artículo de divulgación, es miembro del grupo de investigación en nanotoxicología Nanotox Lab y actualmente es alumna de la maestría en nanociencias del CICESE en colaboración con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, Baja California, México. Bienvenida, Salma, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Y bueno, Lorena. muchas... Ahí te cortaste un poquito, Salma. Bueno, también Pero contamos vamos a con... intentar. Ok. Bueno, pues muchas gracias. También contamos con la participación de la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno, quien estudió biología en la UNAM. En 2001 recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica. Sus estudios de maestría y doctorado son en biotecnología marina en el CICESE y fue becaria del DAD y del gobierno alemán para continuar el doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. En 2010 fue becaria de la Fundación Folbrick García Robles para hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte. En el 2014 obtiene una cátedra CONACYT en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y desde entonces trabaja, y desde entonces trabaja en el Departamento de Bionanotecnología de ese centro. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene 37 publicaciones. Ha formado 2 alumnos de doctorado, 7 de maestría y 8 de licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Evaluación Toxicológica de Nanomateriales, Sinanotox, y del Calibaja Center for Resilient Materials and Systems, USA, México. En el 2018 recibió junto con el Dr. Rafael Vázquez Dujalt el Premio a la Innovación en Bionanociencia y Tecnología por Sinvestab. Su línea de investigación es nanotoxicología y las respuestas celulares y moleculares a los nanomateriales. Bienvenida doctora Carla, y pues les dejamos el espacio para que ustedes nos presenten su charla denominada Nuestro camino en la ciencia, menos prejuicios y más referentes cercanos. Adelante.
Hola, muchas gracias Brenda y muchas gracias al equipo de Nextia Lab y a todos los que nos están viendo por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar con esta charla que nosotros titulamos así, Menos prejuicios y más referentes cercanos. Y bueno, va a empezar Salma hablando acerca de algunas cosas que encontramos que dice la UNESCO. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Vamos a platicarles un poquito sobre este reporte de la UNESCO que se publicó en 2019 con motivo de la Agenda de la Educación para el 2030. Este documento lleva por título Descifrar el código, la educación de las niñas y las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se denomina las áreas STEM. El documento tiene 3 propósitos principales. El primero es determinar cuál es la participación femenina al momento en la educación STEM. El segundo es descifrar el código precisamente, o en otras palabras, determinar cuáles son los factores que influyen en el interés de las niñas y las mujeres en estas áreas. Y el tercero sería proponer qué es lo que podemos qué es lo que podemos hacer o dejar de hacer para que las niñas muestren más interés al respecto. En la plática particularmente vamos a hablar del punto número 2, que son los factores. Y bueno, en el primer punto tenemos como primer grupo de factores a los factores familiares, que evidentemente son muy importantes porque todos sabemos que la educación empieza en casa. Entonces, nuestras familias tienen mucho que ver en si nos interesan o no a las mujeres las ciencias y la tecnología. El primer y más importante de todos los puntos, creo, es las creencias y expectativas de nuestros padres. Una niña que tiene unos papás con creencias tradicionales, todavía basadas en los roles de género tradicionales, muy probablemente no tenga mucho interés por estas áreas. Y esto se relaciona mucho con el punto número 2, que es el trato distinto entre hijos e hijas. A mí me gustaría pensar que de momento las familias ya lo están haciendo diferente, pero si eres mujer y tienes hermanos, tal vez o muy probablemente te hayas topado con esta situación de decir, bueno, es que mis papás dicen que mi hermano puede hacer esto y yo no, porque soy mujer. Mi hermano es capaz de hacer esto y yo no, porque soy mujer. Y yo no dudo que esta distinción venga de la más sincera de las preocupaciones de los papás por las hijas, por lo que nos pueda pasar, pero sin darse cuenta están reforzando los estereotipos negativos que tenemos nosotras mismas sobre nuestra persona y nuestras capacidades. Entonces, este entorno hogareño que nos forman nuestros papás, las experiencias que pasamos con ellos y el apoyo que nos dan, determina mucho si nos gustan o no nos gustan la ciencia y la tecnología. En especial para las mujeres cobran importancia las madres porque son nuestro primer modelo a seguir. Entonces, a qué se dedique mi mamá y qué es lo que a ella le interesa va a tener mucho que ver con a qué me quiero dedicar yo y qué es lo que me interesa a mí. Y eso también tiene que ver con el punto siguiente, que son las actividades en el hogar relacionadas con STEM. Si una niña tiene unos papás que piensan que por mandarla a la escuela ya están cumpliendo con su parte para que la niña se interese en las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, pues no es así, porque en el momento que ella regrese con una chispa de curiosidad de la escuela y llegue a su casa y su mamá no le haga caso, le dé por su lado, le diga, no, luego lo vemos, ya, se murió la chispa y ahí se acabó. Entonces, es muy importante el interés que le ponen nuestros papás a lo que vemos que tenga relación con ciencia y tecnología en nuestra casa. Y finalmente, un factor también que no es menos importante es la familia en la que vivimos, cuál es nuestra etnia, nuestro lenguaje y si tenemos alguna condición de inmigrante. Siguiente, por favor. El siguiente grupo de factores son los escolares y estos a mí personalmente me parecen muy interesantes. Para empezar es la brecha que existe en educación. Si la niña no tiene acceso a la educación, pues no puede haber factores escolares. Ese sería el problema. Pero ya que están en la escuela, mucho que ver también con si a ella les interesa o no les interesa las áreas de STEM. Las actitudes, las creencias y las conductas de sus profesores son también determinantes. Y en este sentido, su desempeño en clase, el desempeño de los profesores en clase y la capacitación que tengan para realizar sus labores
es también muy importante, porque aquí un ejemplo sería cuántas historias no conocemos de esas, en la prepa tuve una profesora o en la secundaria que me daba química y le gustaba tanto, lo hacía con tanta pasión que me contagió y ahora a mí también me encanta la química. Eso también tiene mucho que ver con cómo vemos nosotros las ciencias, las matemáticas, la tecnología. Y en ese sentido también las estrategias de los profesores para enseñarnos y evaluarnos tienen que ser unas capacidades diferentes. Eso nos marca también mucho a la hora de estar en la escuela. Y aquí el punto número 5, a mí me pareció muy interesante porque antes de leer el reporte de la UNESCO nunca lo había considerado, pero este punto hace referencia a qué es lo que vemos, qué es lo que consumen las niñas en las escuelas, qué es lo que tienen nuestros textos escolares, qué es lo que manejan los planes de estudio. Y el mejor ejemplo para entender lo que quiero decir aquí es, por ejemplo, si en un libro de texto de la escuela vemos un doctor, lo que está a su lado es una enfermera. Y quisiera pensar también que esto ya está cambiando, pero yo por lo menos no tengo el recuerdo de algún momento ver en mis textos escolares que el doctor fuera mujer. Entonces, si las niñas ven este tipo de cosas en los que, este tipo de ejemplos en los que las mujeres siguen siendo las subordinadas, pues no se les ocurre decir, ¿y por qué la mujer no puede ser la doctora? Y que el hombre sea el enfermero. Eso es importante cuidar qué es lo que las niñas consuman en la escuela. Y finalmente, las enseñanzas de la información y tecnología, es decir, si las escuelas tienen disponibilidad de computadoras, de materiales, que acerquen a las niñas a la innovación, a lo que es a la innovación tecnológica. Siguiente, por favor. Los factores individuales también son importantes para el desarrollo de las niñas en las áreas STEM. Y aunque sabemos que todos somos diferentes, pues en realidad no existen factores genéticos ni diferencias significativas en el cerebro que hagan que seamos diferentes para desarrollarnos en estas áreas. Lo que sí se ha observado es que existen factores psicológicos que son predominantemente, como ya dijo Salma, inculcados también en la familia. Eso es muy importante porque la forma en cómo se perciben los niños y las niñas a sí mismos dictará cómo se verán y qué tipo de carreras podrán elegir. Por eso es tan importante que los factores familiares sean un impulso para las niñas y también los niños en las carreras STEM. Esto determina o esto está determinado por la opinión que tengan en casa sobre la ciencia o sobre los productos que ellos consuman, por ejemplo, tecnología o productos de consumo comercial, programas de televisión, series, etcétera, en donde se tenga una opinión buena, divertida e importante de la ciencia. También algunos factores que son individuales y que afectan el desarrollo de las niñas en las áreas STEM son los prejuicios, y de eso les vamos a hablar más adelante, pero algunos de ellos es que existen y prevalecen todavía prejuicios como los niños son mejores en matemáticas o las ingenierías son carreras para hombres. Entonces, estas situaciones también son importantes que se erradiquen, que ya no existan este tipo de estereotipos ni de prejuicios, porque cuando uno es niño o niña, esa aceptación llega muy profundo y uno crece sabiendo que esas carreras no son para ti y que no vas a tener la capacidad de hacerlo, aunque en realidad sí lo puedas tener. Otra cosa que también afecta el desarrollo de las niñas y las mujeres en las áreas STEM son los factores sociales. Evidentemente somos una sociedad muy compleja y todavía prevalece la desigualdad de género. También las niñas se pueden ver sometidas a periodos o situaciones de violencia, no solo violencia en el hogar, sino también violencia y peligro cuando una niña, por ejemplo, decide estudiar una carrera
STEM o por lo menos a lo mejor estudiar. Hablemos de niñas que viven en situaciones donde la escuela está lejos de su casa y para trasladarse pueden correr peligro y pueden establecer un tipo de riesgo, o bien porque esa carrera mayoritariamente esté sesgada hacia el ámbito masculino y entonces la niña se vea enfrentada a situaciones de hostigamiento. Eso es importante, que entonces existan políticas que promuevan esta igualdad de género y el trato igualitario. No estamos diciendo que las niñas o los niños sean mejores, queremos igualdad de las oportunidades para que las niñas se involucren en las áreas STEM. Además, existen, como ya dijo Salma, estereotipos de género en los medios de comunicación. Es muy raro ver que una mujer sea la líder de un proyecto, que sea la heroína de una serie o de una película. Actualmente ya lo vemos más, pero si ustedes analizan, por ejemplo, ese tipo de películas, van a ver que es una mujer rodeada de muchos hombres y no al revés, o no en equidad. Eso también es muy importante y determina, eso es un factor social que radica muy profundo en cómo van a crecer los niños. Y finalmente, la identidad y las opciones profesionales futuras. Es lo que decía Salma, ver cómo representamos a esos profesionistas que cuando nosotros somos niños queremos imitar y queremos o anhelamos estudiar esa profesión porque es algo que nos gusta, pero lo relacionamos mucho con el género porque vemos estos estereotipos plantados en la propaganda de esas carreras. Entonces hay que establecer igualdad de género en cómo representamos esos roles. Bueno, y ahora, con motivo de esta charla, en el grupo de nanotoxicología nos dimos a la tarea de hacer una encuesta y planteamos esta pregunta: ¿a qué prejuicios nos enfrentamos las mujeres en la ciencia? Y las respuestas que obtuvimos las clasificamos en roles de género, maternidad y matrimonio, apariencia física, vida personal y roles de poder. Los prejuicios sobre roles de género fueron los que obtuvieron el mayor porcentaje, un 56%. Los prejuicios relacionados con la maternidad, el matrimonio, la pareja, tuvieron 22% y un 11% para la apariencia física. Y en menor proporción, un 7% para la vida personal y prejuicios sobre roles de poder con un 4%. En la siguiente diapositiva les pusimos unos ejemplos de los comentarios que nos mandaron las personas que contestaron la encuesta. Sobre los roles de poder, el primero dice: soy doctora en ciencias químicas y me dedico a la investigación. Me encanta la docencia, pero por azares del destino estoy trabajando en 2 escuelas privadas, nivel bachillerato e ingeniería. Y me molesta mucho que las mujeres seamos Miss y los colegas hombres profesor. Y la de abajo nos menciona: trabajo en un laboratorio clínico y yo soy la encargada. Algunos pacientes hombres prefieren ser atendidos por otro hombre. El motivo es que las mujeres no saben. Y esto se ha dado muy común en la actualidad y en el pasado sobre los puestos más altos en la mujer, donde discriminan a la mujer por no tener la capacidad igual o que el hombre para dirigir algo o para una actividad específica. En la siguiente diapositiva son algunos ejemplos de prejuicios sobre la vida personal. Seguro no tiene vida social, seguramente no tiene novio, porque está mucho tiempo en el laboratorio. Es solterona e histérica. Cuando te dedicas a la ciencia, a veces tus asesores o compañeros te juzgan por dedicarle tiempo a tus actividades artísticas, como cantar, bailar, hacer acrobacias o pole. Esto es muy importante porque piensan que por el hecho de que la mujer se va a dedicar a la ciencia, no tiene otros pasatiempos o gustos relacionados con el arte, o bien tener tiempo para tener una pareja, para salir con los amigos y divertirse. Pues para nada, ¿no? Las mujeres pueden dedicarse a la ciencia y también tener muchos pasatiempos y actividades sociales. En la siguiente diapositiva son ejemplos de prejuicios sobre la apariencia física. El primero dice: he escuchado y visto que las mujeres bonitas reciben más apoyo. Y pongan atención en esto: he escuchado y visto. O sea, es un comentario que nos lo mandó una mujer y ella pues lo aprueba que tanto las mujeres por ser bonitas pueden recibir más apoyo. O sea, que no se les da el apoyo por su capacidad o el puesto, por la capacidad intelectual que tengamos, sino por el físico o la apariencia física. La mujer encuentra más trabajo rápidamente dependiendo de la ropa que usa en la entrevista. Si las mujeres son bonitas, entonces son tontas y no pertenecen a la ciencia.
los siguientes son también muy importantes porque mencionan que la apariencia física te da un poder para no tener que crear tus propias pues, actividades profesionales que te hagan ser independiente, sino que puedes llegar a depender de alguien por la apariencia física. Y dice, cásate si fea no eres, no tienes ninguna necesidad de andar padeciendo en el laboratorio. Las mujeres de ciencia son mujeres que usan lentes, son desarregladas y nerds. Entonces, estos prejuicios vienen no tanto de hombres hacia mujeres, sino de mujeres a mujeres. Y esto hay que poner mucha atención porque yo quisiera que fuéramos rompiendo esa idea que tenemos ahora de pelearnos entre mujer y mujer, sino ayudarnos mutuamente y dejar de lado estos prejuicios que con el tiempo se han generado, pero que podemos cambiar. En la siguiente diapositiva son prejuicios relacionados con la pareja, el matrimonio y la maternidad. Mencionaban ellas, las mujeres no deben embarazarse cuando están realizando un posgrado. Ser madre no te permite dedicarle tiempo a la ciencia. ¿Para qué estudia si al final se va a casar? Es exitosa porque no tiene hijos. Es más difícil trabajar con mujeres porque si una mujer se embaraza, descuida la investigación. Las mujeres de ciencia con esposo e hijos le restan importancia a su trabajo. O sea, esos prejuicios van sobre el tema de que la mujer no es capaz de dedicarse a la ciencia o alguna profesión y aparte tener familia, tener hijos, estar embarazada o tener un esposo simplemente. O sea, que no somos capaces de hacer eso cuando nos dedicamos a la ciencia. Y hay que empezar a eliminar esos prejuicios en nuestra casa o desde donde nos encontremos, cuando los escuchemos, no permitir que se sigan haciendo. Y por último, el que recibió mayor porcentaje en las respuestas fueron los roles de género. Las mujeres son buenas para atender el hogar o para trabajos más simples. Las mujeres pertenecen únicamente a ciertas áreas y las que se dedican a un área STEM son algo fuera de lo común. Aún se le sigue viendo a la mujer en un nivel de capacidad inferior en comparación con el hombre y eso genera miedo en las mujeres, lo que disminuye tu crecimiento profesional. Las ingenierías y las matemáticas no son de niñas. La ciencia no es para mujeres, es para hombres porque son más inteligentes. Entonces, siguen aquí arrastrándose esos prejuicios que nos comentaba la doctora Carla, que nos comentaba Salma, sobre que la mujer tiene actividades específicas y los hombres tienen actividades específicas diferentes a las de las mujeres y que no tenemos esa capacidad para hacerlas. Y hay que empezar a eliminar todos esos prejuicios, apoyarnos más para que la sociedad comience a tener más equidad con las mujeres y los hombres. Bueno, pues una manera de apoyar lo que comenta Eli, nosotras creímos que fue poner esta sección en nuestra plática, que denominamos el camino invisible de las científicas, más referentes cercanas. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es contarles nuestro camino en la ciencia, porque queremos visibilizar que las científicas somos mujeres como cualquier otra, que tenemos retos como los de cualquier otra, pero que aún así podemos salir adelante. Entonces, la primera historia pues es la mía. Y aquí esta diapositiva la titulé con Todo comenzó con una niña, porque si yo miro para atrás, pues así fue, todo comenzó porque no sé por qué, fui una niña muy curiosa, muy curiosa. Entonces eso me llevaba a estar observando todo el tiempo y esa observación inevitablemente me llevó a ser una niña creativa. Cuando yo era niña, mi materia favorita en la escuela eran las ciencias naturales. Cuando pasé en la secundaria, eventualmente se convirtió la biología. Siempre me llamó mucho la atención ese tipo de cosas sobre animales, sobre plantas, sobre por qué si partes una rama a la mitad de algo verde sale algo blanco, por qué mi mamá y yo nos parecemos. Entonces, cuando llegué más arriba en la educación y me di cuenta que esas cosas tienen una explicación, quedé muy sorprendida. La primera vez que yo vi una célula, quedé impactada. Y no voy a decir que fue todo lo que pensé después de que la conocí, porque tenía otros intereses que tenían más que ver con el arte o la literatura, pero sí me gustaron mucho desde la primera vez que las vi y creo que por eso estoy donde estoy. Pero bueno, creciendo, para encontrar mi camino,
tuve que afrontar esa decisión de decir, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? Y fue difícil para mí. Personalmente fue una decisión muy difícil porque no sabía ni por dónde ni a qué. Pensé en ser política, por ejemplo. Quería ser, otro tiempo quise ser piloto aviador. Son cosas que no tienen nada que ver con lo que hago ahorita. Pero ya estando en esa disyuntiva, pues dije, bueno, ¿qué es lo que mi niña me diría? Y mi niña me dijo, ¿te gustan las células? Y bueno, entonces pensé en ser bióloga, pero no me gustan las plantas, la verdad. Y yo tenía esta idea preconcebida, o sea, ni siquiera tenía 100% seguro lo que hace un biólogo, pero tenía esta idea preconcebida de que los biólogos tienen que estar en el campo 1000 horas viendo plantas, viendo cuál es cuál y haciéndole ahí observaciones y dibujos y decía, Dios, no. Entonces me decidí por ser ingeniero. Ya que estaba ahí dentro de la carrera dije, ay, ¿por qué no fui biólogo? Pero bueno, ese es otro de los retos que tuve que afrontar en el camino. Y ahorita pues di un brinco un poquito amplio hacia las nanociencias. Estoy estudiando el posgrado en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Siguiente, por favor. Y bueno, les voy a contar un poquito de los retos que he afrontado. Yo tengo la fortuna de venir de una familia muy amorosa, muy comprensiva, que es mi principal red de apoyo en todo, que no importa lo que yo quiera hacer ni qué tan atrevida sea mi idea, siempre están para mí y siempre me apoyan. Entonces, yo diría que mis retos han sido más que nada conmigo misma, porque mis papás son muy comprensivos, muy amorosos, muy lo que ustedes gusten, pero de biólogos no tienen nada. Entonces, cuando yo quise ser bióloga, quise escoger carrera, pues no sabían ni cómo ayudarme. Decían, no, pues lo que tú quieras. Y decía, pero pues, ¿qué quiero? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y si me equivoco, y me quedo estancada en el error toda la vida, y si me hago bióloga y luego ya no quiero ser bióloga, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y si se acaba el mundo. Pero, pero bueno, el mundo no se acabó, y estoy aquí, y en el camino descubrí este lado femenino de las redes de apoyo, porque el día que yo me decidí, ni siquiera elegir mi carrera, fue una elección así muy, muy consciente, muy sobre lo que quiero. El día en que tomé la primera decisión con base en lo que realmente quería, fue el día que hablé con la doctora Carla. Y fui y le dije, doctora, estoy enamorada de las células, yo sé que usted también, por favor ayúdeme, quiero hacer la tesis. Y bueno, ella se portó muy bien conmigo desde el inicio y me dijo, sí, como no, pásale. Y no sé por qué, por azares del destino, todas en el laboratorio en ese momento éramos mujeres. Y bueno, fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida porque todas estas mujeres que les presento en la foto de abajo me han enseñado muchas, muchas, muchas cosas. Me han enseñado lo que yo les estoy queriendo transmitir en esta plática, que se puede hacer, que se puede crecer y no morir en el intento. Siguiente, por favor. Entonces, mi consejo para todas ustedes que nos están viendo, que se quieren dedicar para alguna carrera científica o que ya están en ello, a lo mejor tienen dudas, no sé a quién le haga falta escucharlo, pero quiero decirte a ti que eres capaz, que eres suficiente, que siempre tienes que estar segura de tu propio poder, que si tienes miedo, hagas las cosas con miedo porque siempre, siempre, siempre va a salir alguien que te eche la mano, pero primero te la tienes que echar tú. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, siguiendo la dinámica que les mencionó Salma, pues voy a hablar un poco sobre mí. Yo primero la pregunta es, ¿quién soy? Soy originaria de una localidad muy pequeña del estado de Veracruz que se llama Mahuislán. A lo mejor algunos de los que nos están viendo la conocen. Es una comunidad que se dedica a la caña de azúcar. Entonces las oportunidades de estudio, pues el nivel socioeconómico es muy bajo, no existen muchos esos temas de ciencia y de cursos que te promuevan para saber qué vas a estudiar. Yo soy la hija mediana de 3 mujeres y un hombre, somos 4 hijos, y mi mamá quedó soltera cuando yo tenía 7 años y
pues a partir de eso, algo que nos enseñó a los tres fue a ser muy independientes, a ser responsables y tomar nuestras propias decisiones y cuidarnos mutuamente, tanto mi hermano a sus hermanas y como sus hermanas a mi hermano. Pues entonces las oportunidades que había en esa comunidad no eran nada relacionado con la ciencia ni con el estudio. La mayoría de las personas no estudian en esa comunidad, no terminan ni la primaria, son analfabetas. Entonces las oportunidades son muy diferentes en esta comunidad y pues yo lo que hacía era dedicarme al fútbol. Me gustaba jugar fútbol, eso sí, hay muchos equipos. Y pues no pensaba ahí más qué quería estudiar. Mi mamá es técnico en contaduría y ella trabajaba como lo que ahora conocemos como asistente de contaduría, pero en aquel entonces era secretaria. Entonces yo quería ser como mi mamá, yo quería ser secretaria. Y bueno, después con el paso del tiempo, cuando entré a la secundaria, a la preparatoria, pues había más oportunidades porque tomé la preparatoria en un pueblo ya más urbanizado, en donde había más oportunidades de estudio. Y ahí pues igual me dediqué un tiempo al fútbol y actividades como sociales, recreativas, de baile, deportivas, hacer más sociales, no nada que ver con la ciencia. Y en ese punto también decidí entrar a la Cruz Roja y ser miembro de la Cruz Roja y dedicarme un tiempo a juventud y a paramédicos. Ahí terminé también una carrera técnica como técnico de urgencias médicas y también recibí, esto es importante, lo que voy a mencionar, que recibí una beca para estudiar computación, porque en mi escuela no te enseñan computación como ahora que está tan accesible. O sea, yo tenía que buscar las oportunidades para saber aprender a usar una computadora, algo que ahora ya desde el niño saben mucho. Y pues entonces durante esta etapa yo quería ser médico, pero surgió el cambio, ¿no? Como mencionaba Salma, las oportunidades son diferentes y pues no fui aceptada en 3 universidades diferentes, 5 exámenes de selección hice y en los 5 exámenes fui rechazada. Entonces yo estaba frustrada ahora que voy a estudiar, pero a mí me encanta ayudar a la gente, estar siempre para la disposición de aquellos que nos necesitan y bueno, buscando las opciones, encontré la carrera de químico farmacéutico biólogo y como ya escucharon, exactamente hoy, hace un año que presenté mi defensa de tesis y aquí con mi mamá nos titulamos de químico farmacéutico biólogo. Y bueno, el cambio, ¿no? Yo ahí no sabía qué quería hacer con mi vida, quería trabajar en algo relacionado con la industria farmacéutica. Entonces me fui a la UNAM a hacer un intercambio y ahí tomé unas materias del área formativa y ahí descubrí en el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo mi pasión por el laboratorio. O sea, en la carrera llevo mucho laboratorio, pero es más como por aprendizaje y se hace tan cotidiano que no lo valoras tanto, que cuando llegué ya a hacer mi investigación y a mí me encanta estar en el laboratorio, puedo pasar horas en el laboratorio descubriendo nuevas cosas, estar innovando y eso era lo que yo quería hacer. Entonces, ya ahí mismo en Ciudad de México tuve la oportunidad de conocer a 2 chicos, uno de ellos es mi novio, y de aquí del norte del país, y me dijeron, ¿por qué no estudias en nanociencias? Y ya revisé el temario y todo, y todavía yo estaba en la licenciatura, y dije, bueno, pues voy a revisar a los investigadores, a ver si alguien me acepta, alguien me abre las puertas, porque yo no me puedo ir nada más así de Veracruz a Baja California sin nada, ¿no? Entonces toqué la puerta de la doctora Carla, y no me equivoqué, ¿verdad? Me apoyó, como mencionaba Salma, hay que siempre seguir, ser perseverante, no preocuparse, porque en algún momento alguien te va a ayudar, ¿no? Y la doctora Carla me abrió las puertas, me dio una beca y es por eso que ahora estoy aquí. Y luego me preparé durante la pandemia, llegué en Ensenada en febrero, pero la pandemia nos encerró y eso permitió que me preparara más para el examen y fuera aceptada en la maestría en nanociencias. Y ahora pues también paso mucho tiempo con mi compañero Jesús en el laboratorio, quien me ha apoyado para poder avanzar en mis experimentos. Bueno, los retos, porque parece todo bello, pero pues no es así. El gran reto que tuvimos con mi familia fue las carencias económicas, pues mi mamá es madre soltera, mis hermanos también estudiaban, y bueno, bajas oportunidades de estudio que me fortalecieran de lo que yo quería hacer, ¿no? El otro fue vivir fuera de casa. A los 18 años me salí de mi casa para poder estudiar, claro, con el apoyo económico de mi mamá, becas y también trabajé en varios lugares, pero el principal fue que trabajé como niñera
Ahí en la imagen de abajo pueden verlo con los niños, que trabajé 6 años con ellos. Y al lado de esa foto está mi amiga, que me recibió en su casa durante 4 años, ¿no? Sin pagar renta. Entonces, esas personas fueron muy importantes durante mi trayectoria de la licenciatura. Y al lado está la foto de Ciudad de México, donde llegué ahí con unos roomies en la Ciudad de México que también me apoyaron para que pudiera estar con ellos y pagar menos renta. Y pues al lado está la señora Norma, aquí en Ensenada, que me recibió en su casa. Terminamos encerrados en la pandemia, unas desconocidas, y nos hicimos íntimas amigas ahí haciendo ejercicio. Y por último, la familia Navarro, que me ha apoyado mucho también aquí en Ensenada. En la siguiente diapositiva les puse como unos consejos que se responden con la pregunta de qué se necesita. Lo que se necesita es mucha curiosidad, mucha creatividad y paciencia. Paciencia porque a veces las cosas no van a salir como uno planea, pero hay que seguir tocando las puertas y alguna se va a abrir y alguna te va a apoyar para lograr lo que tú quieres. Y el otro que es indispensable y fundamental, algo que la doctora Carla ha inculcado mucho en nosotros, es el trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo y apoyarnos mutuamente. Y bueno, la red de apoyo, mi familia, sobre todo mis hermanas, mis hermanos, y ahí en la foto está mi papá, ¿no? Y lo quiero mencionar porque algo que mencionábamos aquí eran los prejuicios. Mi papá decía, ¿para qué estudian si al final se van a casar y no van a ejercer? Y a mí se me quedó muy grabado eso y yo quería terminar para demostrarle a él que podemos, y a mí misma, ¿no? Y sobre todo, pero que como romper ese prejuicio de mi papá, que las mujeres no podemos estudiar porque lo único que tenemos que hacer es casarnos. Entonces, ahí lo invité a mi presentación de tesis para que estuviera presente sobre lo que hemos logrado, ¿no? Y pues mis abuelitos, mis sobrinos que hacen la vida más fácil, con tantas risas, juegos, te vuelven a ser un niño, y para que no pierdas como esa curiosidad y ese amor por descubrir, por estar siempre sonriendo. Mis amigas que han sido como unas hermanas para mí. Y ahí abajo está la foto de cuatro hombres muy importantes durante todo ese tiempo en mi vida. Algunos, como me van a escuchar, me apoyaban con reactivos para las prácticas, o me apoyaban en el cuidado cuando estuve en la Ciudad de México. Mi amigo Efraín siempre estuvo allá siendo mi guardaespaldas y todo el fuerte, el más grande, es Efraín. Siempre estaba cuidándome en Ciudad de México. Y pues mi novio, que también me ha dado un apoyo muy grande para que yo pueda llegar hasta aquí. Y algo que quiero mencionar ya para terminar es el apoyo que me ha dado la doctora Carla para entrar a este mundo de la divulgación científica, que la verdad no sabía que me iba a gustar tanto. Soy muy creativa y me gusta estar haciendo muchas cosas para poder llegar a todos de la mejor forma y que lo puedan entender. Y ya para finalizar, pues les mando todas las fortalezas que puedan tener desde aquí para allá para que ustedes continúen en sus metas y no se den por vencidos. Hay que continuar y ser muy perseverantes y persistentes, que es la imagen que está al centro de lo que se necesita, que es la creatividad, pero sobre todo se necesita resistencia y perseverancia. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo me llamo Carla Oyuki. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, en una colonia que se llama Tlatelolco. Tuve una infancia muy feliz y llena de juego, aquí estoy yo. Y aunque hoy me veo muy seria, la realidad es que no siempre fue así. Fue una niña problemática, era muy traviesa, curiosa, pero sobre todo muy rebelde. Eh, Como fui la más pequeña de mi casa y también mi mamá fue madre soltera, pues la verdad es que viví un matriarcado. Y siempre estuve rodeada de muchos adultos. Mi mamá y mis hermanas cuidaron de mí y me enseñaron desde temprana edad a leer y a escribir y a hacer sumas y restas, aún cuando estaba, inclusive antes de que entrara al kinder. Siempre tuve libertad, pero con decisión. Por ejemplo, me enseñaron que si llegaba de la escuela temprano y que inmediatamente me cambiaba y me ponía a hacer la tarea, podía tener toda la tarde libre para jugar. Y entonces, así entre juego y juego, también jugaba a ser maestra o cajera de banco. Yo no quería ser científica. Yo quería ser entrenadora de básquetbol o maestra de educación física porque era buenísima para el deporte. Tanto era así que jugué representando a la delegación Cuauhtémoc y luego a la Ciudad de México en básquetbol. Pero tuve un accidente y una lesión muy grave que me evitó que pudiera dedicarme a eso. Entonces, como mi papá era militar, pues yo quería entrar al ejército, pero ni mi estatura ni mi visión me ayudaron. Y entonces desistí de eso.
Intenté con la computación, con las artes, la cocina, todo, hice de todo, pero siempre fracasaba. Yo sentía que para lo único, lo único que era buena era para ser una buena para nada. Pero como siempre he sido rebelde, mi espíritu y mi familia siempre me impulsaron a que no me sumiera en la depresión y que buscara ese camino con libertad, ese camino para saber qué era lo que estaba haciendo. Entonces de a poquito volví al deporte y al estudio y me di cuenta que siempre había sido buena para el deporte, pero también para las ciencias y que me gustaba mucho la naturaleza. Yo no lo sabía, pero mis maestros en la prepa ya me habían echado el ojo como científica. Y así fue que empecé el camino. En la preparatoria, mis maestros me impulsaron, mi maestra de biología fue quien me impulsó a inscribirme a todos los programas de ciencia y de divulgación y de jóvenes hacia la investigación. Y con el tiempo yo tenía 4 amigas con las que siempre hacía equipo y las inscribía a todos los proyectos de ciencia, desde crecer espinacas en tiempo récord en la azotea de la casa de una amiga, hasta ir a mostrar sangre de tortugas que estaban hibernando en el herpetario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me inscribía a todo y ellas conmigo, obviamente. Pero en esos programas de investigación a veces yo sentía que estorbaba más de lo que ayudaba. Sin embargo, me di cuenta de que me gustaba mucho estar en el laboratorio. Entonces salí de la prepa y bueno, yo cuando estaba en estas estancias de investigación, cuando me dejaban inocular ratones o hacer una solución o cuidar un experimento nada más, yo sentía que estaba descubriendo el mundo. Y entonces decidí que quería ser bióloga. No fue fácil porque tuve que decidir y una disyuntiva entre ingresar a la carrera de investigación biomédica básica o irme a Israel de intercambio a uno de los mejores centros de investigación, que era o es el Weizmann Institute of Science en Israel, todo pagado. Realmente, como siempre he sido aventurera, pues decidí viajar, irme para allá y no me arrepiento. Entonces me hice bióloga. En la licenciatura me la pasé muy bien y aquí les muestro una foto de mis mejores amigos y de mi equipo. Mis mejores amigos fueron y son mi familia. Me di cuenta que me encantaba la ciencia, no me gustaba la ecología y de bióloga dice mi mamá que solo tengo el título porque no me gustan los artrópodos, me aburren las plantas y eso de salir de práctica de campo, la verdad que no es lo mío. Pero amaba estar en el laboratorio. Horas y horas podían pasar y yo podía estar en el laboratorio. La carrera me llevó lejos y me llevó a vivir lejos de mi familia también. Yo también salí muy joven de mi casa, salí a los 17 años y me hice independiente a esa edad y ya no regresé. Eh, la carrera entonces me llevó lejos primero al IBT, en Cuernavaca, a hacer mi tesis de licenciatura, y luego, después de ver un programa de animales marinos y de las toxinas de los animales marinos, decidí que lo mío era estudiar toxicología. Y entonces me mudé a Ensenada, Baja California, ahí terminé la maestría y decidí hacer un doctorado, que por azares del destino nuevamente otro accidente hizo que me quedara en Ensenada. Mi tutor de maestría me ofreció un proyecto de investigación para trabajar con nanoanticuerpos y hacer una estancia en Alemania y pues ahí voy yo otra vez a hacer maletas y mudarme a Hamburgo, trabajar en el Instituto de Inmunología sin saber nada de alemán y tampoco de nanoanticuerpos. Pero lo que sí sabía es que yo quería vivir aventuras, quería conocer el mundo. Luego, una amiga mía me invitó a su laboratorio a hacer el postdoc. Y entonces apliqué nuevamente a otra beca y me aceptaron y nuevamente me fui a Carolina del Norte. En el laboratorio éramos puras mujeres y no puedo negar que había muchos problemas internos, cosa muy diferente al grupo de Alemania, donde yo aprendí la verdad a trabajar en equipo. Tuve dos grandes líderes, mi asesor de doctorado, que fue Frida, y el jefe del instituto, que fue Fritz. Ellos fueron mis dos ejemplos de líderes y excelentes ejemplos de seres humanos. Aquí nosotros teníamos muchos problemas, pero tratábamos de limar las asperezas. Sin embargo, sí fue complicado, pero fue todo un reto. Yo venía de este ambiente multicultural y fue relativamente fácil hacerle frente a todos estos problemas de convivir con puras mujeres que no están acostumbradas a trabajar en equipo. Luego de ahí me mudé a Ensenada otra vez. Bueno, pasé por varias cosas, por eso les puse esta flechita así. Mi camino nunca fue derecho. Y entonces me mudé a Ensenada a dar clases y fui o tengo la fortuna de haber sido de las primeras profesoras de la licenciatura en nanotecnología
Eso fue hace casi 7 años y allí conocí y empecé a trabajar con el grupo de bionanotecnología y hasta la fecha sigo aquí apostando por la ciencia en México y trabajando por ella. La carrera científica no fue fácil. Tuve varios momentos en donde dudé de mi capacidad. Jamás dudé de ser investigadora, eso nunca lo he dudado, pero dudaba de si iba a ser buena o si mi trabajo iba a valer la pena. Además de eso, otros retos que tuve que superar fue justamente la mudanza. Me tenía que mudar de ciudad a ciudad y obviamente pues tampoco tenía mucho dinero. Mi familia no es de grandes recursos. Los choques culturales fueron inmensos. Aquí les muestro varias fotografías. Mi mundo, no sé por qué, pero siempre he estado rodeada más de hombres que de mujeres. En esto les muestro una fotografía de mis compañeros del curso de alemán. Y entonces era la única mujer rodeada por los hombres y todos ellos son mis excelentes amigos. Muchos de ellos siguen siendo mis amigos y están ahí en Facebook y también le dan like a la página de Nanotox Lab, entonces es súper bonito, ¿no? Yo en Alemania me sentía así, chicos, me sentía chiquita en un mundo de gigantes, ¿no? Pero siempre, siempre tuve ese ánimo y ese ahínco que me impulsó, que aunque había justamente, hubo nubes y días soleados, también hubo sol y eso me ayudó mucho a florecer. Tuve una red de seguridad muy grande y eso es algo que nosotros debemos de tener. Una red de apoyo y también una red de identidad, ¿no? Me aprendí a aceptarme como soy, aceptar esa diferencia cultural que tengo y también esa riqueza, aceptar mi idioma, mi físico, mi piel, mi pelo negro, todo mi físico, aceptarme yo. Y eso hizo que tuviera, pues no tuviera conflictos de identidad. A todas las niñas y a todas las mujeres de la ciencia les comento que pues yo no hubiera logrado nada sin mi familia, sin mi apoyo, mis amigos y mi pareja, todo su apoyo, también mis compañeros, miren, mis jefes siempre iban a donde yo estaba bailando. Y tuve una alumna, en ese entonces Denise, que también iba a verme y me echaba porras, ¿no? Y tuve muchísimos amigos, la verdad, no pude haber tenido tiempos mejores. Finalmente, les digo que pues esa jovencita de 21 años que estaba leyendo libros de biología celular, soñando con ser investigadora, sintiéndose chiquita en un mundo de gigantes, al final, pues sí lo logré primero que nada, aceptando mi identidad, sabiendo lo que soy, confiando en mí y confiando en el apoyo de los demás. Descubrí que la ciencia es una gran pasión de mí. También esto hizo muy fuerte mis condiciones, ¿no? Mis convicciones. Sin lugar a dudas, equilibrar mi vida académica y personal no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque muchos de mis sueños en realidad son la ciencia. Entonces no puedo separarlo, pero intento encontrar formas. A mí me encanta la cerveza, me encanta la música, me encanta el cine y el café. Salir a dar paseos, ese es mi máximo. Y entonces, pues gracias al apoyo de mi pareja y de mi familia, es que he logrado tener esa red de seguridad y ese balance en mi vida. Ellos son mi corazón y ellos ponen mis pies en el suelo, siempre. También otra parte importante de esta carrera científica son los alumnos. Ellos son el corazón de la ciencia y realmente son el corazón pues, de todo lo que yo hago, ¿no? Yo tengo algo que decirles, ¿no? Y yo sé que lo importante es que ames lo que hagas, porque no habrá una piedra, ahora sí como dice la canción, ¿no? No habrá una piedra en el camino, no habrá un día lluvioso o lleno de adversidades que hagan alejarte del camino, porque si lo amas verdaderamente vas a continuar. Y si llegases a alejarte del camino, seguramente esa red de seguridad de personas que te aman y que también saben lo mucho que te ha costado llegar y saben tus sueños, seguramente ellos te van a ayudar a voltear y a redirigir tu mirada para que sepas que el paisaje siempre brilla, solo que hay que limpiar un poco el cristal. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Nosotros somos Nanotox Lab. Listo, chicas. Pues muchísimas gracias a las tres. Realmente esta plática es muy inspiradora, sobre todo porque cada una nos comparte su historia y nos da un referente de que sí es posible lograr y cumplir ciertos sueños. No solamente depende de una sola cosa, sino que existen varios factores que a pesar de que también nos mencionan los techos de cristal,
todas estas creencias, prejuicios que se tienen en torno a lo que es ser mujer dentro de los espacios científicos, pues nos dan la otra cara, ¿no? De las historias que sí se lograron, las historias que están llevándose a cabo y no en el pasado, ¿no? Sino que se están llevando a cabo aquí y ahora y que son ustedes, mujeres que están aportando al mundo de la ciencia, pues cosas muy importantes. Muchísimas gracias por su participación. Les voy a leer algunas preguntas y comentarios que tenemos en Facebook y en Zoom. Principalmente en Zoom tenemos una pregunta de Cristina Reyes que nos dice, ¿qué retos nos enfrentamos las mujeres a la convivencia, a trabajar con hombres en el campo laboral? ¿Quién quiera responder? Chicas, a lo mejor Eli, que ya ha trabajado también. Bueno, yo les podría hablar un poco de mi experiencia, pero trabajando en asuntos regulatorios. Yo fui jefa de farmacia y pues es un poco difícil. La verdad es que todos los que me ayudan, bueno, mis ayudantes de farmacia eran mujeres, pero las personas con las que tenía que dirigir la parte de logística de los insumos para la salud eran hombres. Y sí fue muy difícil que principalmente el de logística y compras tomara en cuenta mi opinión. Aparte de que estoy muy joven y él es mucho más grande, lo ponía en duda, ¿no? A mi conocimiento. Yo creo que lo que les diría es que se mantengan firmes con sus recomendaciones, con las partes que a ustedes les corresponden y que no, por más que ellos quieran cambiarlas de idea, ustedes manténganse y va a llegar el punto en que ellos van a aceptar. Pero sí es un poco complejo que cuando eres, eres superior, eres jefa, respeten tus opiniones. A veces sí hay que empezarlos a jalar para que entiendan la capacidad que tienes y que por algo estás ahí, no estás ahí nada más porque sí, ¿no? Muchas gracias. También tenemos en Facebook a Will Jiménez que hace la pregunta para la QFB Elizabeth. ¿Cómo viste la proporción de hombres y mujeres en la licenciatura en relación Veracruz y CU y cómo viste en ambiente en relación de géneros de cada una? Ay, vaya pregunta, es muy interesante porque no había puesto atención en eso, pero en Jalapa, Veracruz, la proporción es mayor en mujeres, son más mujeres que hombres, pero en Ciudad de México, en CU, son más hombres que mujeres. De hecho, en los grupos en los que tomé clases éramos como 4 mujeres y el resto era hombres. Algo que noté en cuanto al ambiente es que igual porque la ciudad es muy grande, la competencia es mayor. Entonces hay muy poco trabajo en equipo, compiten más por ganarse el puesto. Son realmente muy buenos para todo, también para la parte de presentación en conferencias, muy bien organizados y muy bien capacitados, tanto mujeres como hombres, pero sí existe mucha competencia. Y en cuanto al ambiente de género, sí me costó un poco entablar equipo con los hombres, con algunos, no con todos, pero algunos sí favorecieron, sí apoyaron y otros sí fue un poco más difícil en ese aspecto. Pero algo también que tiene CU es esa diversidad de géneros en los campos, puedes salir de las instalaciones y ver mucha diversidad de género y son tolerantes con toda esta parte. Igual en las aulas es un poco complejo, pero fuera de las aulas eres totalmente libre. Muchas gracias. Bueno, también en Facebook tenemos comentarios de Yaneli Mavir para Elizabeth. Te quiero mucho, hermanita. Te mandan este comentario, Elizabeth. Y Trae bueno, porra, no se vale. Muchas gracias. Daniel Vázquez comenta, excelente presentación, la ciencia es para todos y todas. También Valeria Sánchez nos comenta, yo soy bióloga, definitivamente también debata como tú, Carla. Actualmente trabajo en microbiología de alimentos y quiero que sepan, chicas, que ustedes me inspiran muchísimo. La divulgación que hacen en Nanotox Lab me llena de orgullo y de ganas de seguir en la ciencia. Gracias. Ay, qué padre. Ahí es cuando necesitamos que Salma haga. Gracias, Valeria. Que si no me equivoco, esa chula del comentario es mi amiga personal. La quiero mucho. Te mando un beso, Valeria.
Muchas gracias, Salma. Y bueno, también en Facebook, Melissa Araujo nos dice ejemplos de perseverancia, esfuerzo y pasión. Definitivamente sí. Gloria Lesalín nos dice historias de éxito y que continúan. Muchas felicidades a cada una de ustedes. Bueno, también tenemos una pregunta que dice, ¿cómo consideran que podemos trabajar para descentralizar las oportunidades académicas que nos llevan a los ámbitos científicos? ¿Quién guste contestar? Yo creo que, esa pregunta es difícil porque la descentralización en México no existe, ¿no? O sea, todas las oportunidades en relación a los centros de investigación y a las áreas STEM están en la Ciudad de México o están en los estados más cercanos a la Ciudad de México. Nosotros lo vivimos porque estamos en el noroeste, estamos en Baja California y realmente, aunque Ensenada se caracteriza porque es una ciudad científica donde hay más número, o sea, los habitantes que estamos en Ensenada somos más científicos porque hay muchos centros e institutos de investigación, en realidad estamos muy aparte, ¿no? Entonces, una de las políticas fue crear estos tipos corredores científicos entre los estados aledaños, entre Baja California, Sinaloa, Sonora, para que entre todos se apoyen. Sin embargo, es complicado por muchas cosas. Yo se los voy a comentar desde la parte de un académico. Para generar, por ejemplo, estos convenios de colaboración, enviar muestras o enviar un reactivo, pues tenemos que pasar por aduana. Y entonces eso complica muchísimo la transportación de todo. Además estamos muy lejos, ¿no? Y entonces para que un colega pueda venir, ahora con la pandemia se ha facilitado todo por las videoconferencias, pero antes para que vinieran grupos o algún alumno a hacer una estancia era muy caro. Entonces yo creo que en realidad lo que se necesita es muchísimo más profundo, o sea, son políticas de la descentralización, es políticas de que las primero de que haya esa facilidad para que se haga investigación o sea, en la nación y que además se generen nuevas plazas, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas. Estamos generando más científicos de los que podemos contratar y eso se debe justamente a que no hay una renovación continua de la planta académica o no se generan nuevas oportunidades para los chicos, ¿no? O sea, también los sistemas de evaluación, o sea, nosotros estamos evaluando, yo por ejemplo soy cátedra CONACYT y cada año me están evaluando y eso hace que mi productividad no baje. Pero cuando se tienen, por ejemplo, contrataciones definitivas en donde la gente ya no se evalúa, pues la gente también deja de producir y le está quitando la oportunidad a una persona que puede impulsar la ciencia, ¿no? O sea, no estoy hablando de que se corra la gente, pero estoy hablando de que los sistemas que tenemos de evaluación del rendimiento de la ciencia no están funcionando, ¿no? Entonces son muchas cosas, es muy complejo contestar eso, ¿no? O sea, va desde lo social hasta lo político. Muchas gracias, Carla. Y bueno, también tenemos otra pregunta en Facebook. Daniel Vázquez pregunta para la licenciada Salma, ¿cuáles serían las estrategias, lineamientos o acciones que harías si fueras directora de un gran centro científico? Ay, esa es una pregunta muy complicada también, porque ahorita lo que se me viene a la mente es, y en lo que yo estoy muy enrolada de momento y que me encantaría que todas las instituciones fomentaran es cosas como lo que están haciendo ustedes en el grupo de divulgación, porque creo que es muy importante, muy importante. Creo que desde ahí se podrían resolver muchísimos problemas en la ciencia. Si otras personas supieran la importancia de lo que hacen los científicos y le agarraran amor, o sea, si vieran que los científicos realmente son muy divertidos en vez de gente que no quiere hablar con nadie y que nadie entiende lo que hace, yo creo que eso haría fomentar la divulgación. Muchas gracias, Alma. Bueno, tenemos una última pregunta de Deyanira Munguía.
que dice, muchas gracias por compartir sus historias, ha sido muy inspirador escucharlas. Abajo los estereotipos de género y arriba los éxitos de las mujeres científicas. Muchas gracias, Deyanira, por tu comentario. Tienes toda la razón. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más. Pues, pues yo sí quisiera agregar que, pues agradecerles a todos, pero algo importante, chicos, yo les reconozco a todas ustedes que son muy jóvenes y que están impulsando la divulgación. A mí me gustaría muchísimo que científicas consolidadas, ¿no? O sea, yo soy una científica en formación, estoy empezando también, pero a mí me gustaría que las científicas consolidadas, esas investigadoras que ya están allí, se unieran a este tipo de eventos, ¿no? Vemos, por ejemplo, a la doctora Julieta Fierro, que es una impulsora grandísima y muchas nos sentimos inspiradas por ella y son nuestros referentes cercanos. O sea, era lo que decía Eli hace un rato, ¿no? En una conferencia. Sí, está Marie Curie y están todas esas personas que fueron en la historia, pero nosotros necesitamos referentes cercanos. O sea, tu asesora, tu maestra de biología, de química, tu mamá, tu hermano, tu vecina, esa mujer que tú ves pagando todos los días por luchar, esos son los referentes cercanos que necesitamos. Y en ellos nos estamos inspirando. Entonces, que no dejemos, así como ustedes, yo les admiro porque ustedes están haciendo este gran trabajo que no es fácil y lleva mucho tiempo. Ese es el pequeño granito que nosotros estamos haciendo para cambiar la percepción de la mujer en la ciencia. Nosotras somos las responsables de cambiar la percepción, nadie más que nosotras, ¿no? No sé Muchas si alguien gracias. quiere. Muchas gracias, doctora Carla. Igual yo Elizabeth o me Salma. gustaría agregar nada más que referente a todos estos prejuicios que les mencionamos que resultaron en la encuesta, que nos apoyemos más entre mujeres, que esté más ese apoyo de mujer a mujer, que rompamos con esos prejuicios y con esos estereotipos y que nos continuemos promoviéndolos, que nos apoyemos, como mencionaba la doctora, desde nosotras mismas para hacer un cambio más grande. Gracias, Elizabeth. Salma, ¿quieres agregar algo más? Pues solamente agradecer de nuevo por estar acompañándonos en la plática y que no se pierdan el conversatorio que sigue después de esta plática, va a estar muy bueno. Creo que la maternidad es uno de los problemas, pues por lo menos para mí, más importantes porque te hace cuestionarte muchas cosas, entonces no se pierdan las experiencias que van a contar las doctoras del conversatorio. Muchas gracias, Alma. Y bueno, en nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos a cada una de nuestras invitadas por brindarse el tiempo de estar presentes dentro de esta charla, así como a cada uno de nuestros seguidores. Les recordamos que el día 25 de febrero se estarán llevando a cabo diversas actividades en honor al Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y bueno, como bien lo comenta Salma, a las 7 de la noche vamos a tener un conversatorio llamado Maternidades y Vidas Científicas, que va a estar muy interesante, sobre todo por la temática que van a tocar nuestras ponentes. Y bueno, si quieren saber más al respecto, pueden consultar los programas dentro de nuestras distintas redes sociales. Recuerden que nosotros somos Nextia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.